Está grabando. Ya. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Mi nombre es Salomé Silva y mi compañero Alejandro Poroaño. El día de hoy vamos a hacerle una entrevista al psicólogo clínico Javier Zamora, que es especialista en psicoanálisis y psicopatología. El psicólogo Javier Zamora ofrece servicios en terapia individual, evaluaciones psicológicas y diagnóstico de trastornos de salud mental. Psicólogo, bienvenido y sobre todo agradecerle por el espacio que nos ha brindado dentro de su consultorio. Muy buenas tardes y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué le motivó a especializarse en este enfoque de psicoanálisis? Bueno, buenas tardes con todos, les agradezco por el espacio, por este tiempo. Es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué me motivó? Y yo quisiera contestarla desde el psicoanálisis, ¿no? En el psicoanálisis utilizamos cierto vocabulario, ciertas palabras que nos distinguen. Yo quisiera como que la pregunta enfocarla a que qué me impulsó, qué me hizo que mi deseo me guiase hasta elegir el psicoanálisis. Yo creo que uno no sabe lo que quiere hasta que, digamos, está en ese camino, hasta que llega a probarlo, llega a experimentarlo, ¿no? Entonces, pues, fue eso. No por el hecho de que, quizá no por el hecho de que seamos psicólogos, hayamos pasado por el tema de las clases, el tema de los libros, el tema de los exámenes. Eso no nos hace ser netamente psicólogos y menos psicoanalistas. Nosotros tenemos que haber atravesado el análisis, haber atravesado este tema, por así decirlo, de una terapia. Entonces, eso es lo que yo hice en algún punto de mi vida, donde, pues bueno, puedo decir que por cualquier consulta, por cualquier malestar, dije, bueno, voy a ir a un psicólogo. Había ido a varios con estas corrientes de cognitivo-conductual, pero nunca me terminaron satisfaciendo, la verdad. Siempre quedaban más preguntas en mí, siempre quería hablar un poco más, pero no me daban esa apertura. No existía ese tema de quizá yo ser el que dirigía un poco este tema de lo que yo sentía, de lo que yo estaba viviendo. Entonces, fue en parte eso que me impulsó a buscar algo diferente. Y ahí juega también un papel muy importante un amigo que él estudió en cambio en la Universidad Católica de Quito. Por mi parte también me gradué en la Universidad Nacional de Chimborazo. Entonces, pues bueno, existe este tema que también influyó en mí. Pero bueno, retomando, mi amigo, él me impulsó, me enseñó lo que él aprendía, me indicaba como desde su otra perspectiva, cómo iba aprendiendo psicología clínica, mediante las enseñanzas de Freud, Lacan, Winnicott y otros psicoanalistas que estuvieron presentes en su camino, ¿no? Y por otro lado también la universidad también sí me brindó esta apertura, esta enseñanza en el psicoanálisis. Me parece que por quinto semestre o algo así recibí por medio de mi profesora Alejandra Sarmiento el psicoanálisis. Empezamos con algunos test, creo que era para niños, y después proyectivos, recuerdo. Y eso toca una parte de este tema del psicoanálisis mediante la psicología dinámica. Entonces, pues, fue ahí donde me comenzó a interesar, me parecía interesante poder hipotetizar, analizar lo que yo veo, lo que quizá mi paciente ve. Entonces después, entrando al tema y a la materia, pues me di cuenta que en verdad era complicado, pero me impulsaba cada vez más a querer saber por qué me interesaba tanto. Y bueno, pues en el transcurso, claro, de la carrera uno dice, bueno, y uno va escuchando y uno va viendo a los profesores y dice como que, bueno, este profesor se me hace como alguien bastante, como un modelo a seguir, ¿no? Alguien bastante educado, alguien bastante inteligente. Entonces quisiera preguntarle qué especialidad seguir, qué puedo hacer después de afuera, cómo busco trabajo, cómo me mantengo, qué es lo que hago, para qué estoy estudiando esto.
Entonces pues en mi camino no existía mucho este tema del psicoanálisis, nada más mi amigo y bueno, pues un poco de las clases. Entonces mis compañeros y compañeras eran que sí, que ya quiero hacer especialidad en psicología sistemática, otro en psicología grupal, en terapia de adicciones y todas esas cuestiones. Y llegamos hasta el final donde, bueno, creo que era el final de casi el semestre donde tuve esta materia de psicoanálisis y pues bueno, recuerdo muy bien las palabras de mi profesora que fueron: Javier, ¿a usted le gusta el psicoanálisis? Si le gusta, hágalo. Y yo sentí un profundo temor, decía como que chuta, ¿será que sí? ¿Será que no? Y ante todo eso siempre estuvieron las personas que dijeron: no, es que no sirve, ¿para qué quieres estudiar solo en la infancia? ¿Para qué quieres remitirte solo al pasado? Si lo que tienes que hacer es resolver las cosas ahora. Entonces te invitan a que busques dar soluciones a un modelo médico, un modelo positivista, que pues bueno, nos trae angustiados a todos. Entonces pues el psicoanálisis te da la oportunidad de hablar un poco más y de tomarte tu tiempo subjetivo y trabajar mediante él. Entonces pues fue en base a personas que me impulsaron y en base a mi deseo que puedo decir que llegué hasta este punto de estudiar lo que es el psicoanálisis. Claro. ¿Y cómo usted considera que afrontó ese miedo al seguir lo que usted quería? Muy buena pregunta. Le puedo responder con una frase de Freud, que recuerdo que él mencionaba que siempre sigue a tu deseo, a pesar de que como que existe ese miedo, ¿no? Y decía como que el miedo es como que si es que sientes miedos de hacer algo, tienes que ir por ahí, porque esa es la vía también del deseo. Entonces, te invita a que rompas esa barrera, a que te preguntes si es que es allí donde quieres estar, si es allí hasta donde quieres llegar y cómo vas a hacerlo, encontrar la manera, ¿no? Entonces, yo creo que romper esa barrera, en parte sí fue una decisión dura. Creo que también la llegué a tomar como, por así decirlo, de manera impulsiva al final, donde yo también estaba en ese punto donde, pues bueno, dije, ya me terminé de graduar, mis papás querían que, claro, ya estudie pronto algo, una especialidad, una maestría, esas cuestiones, y yo no me seguía sintiendo cómodo, o sea, tanto con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, no la menosprecio, en realidad yo creo que a veces sí, también la utilizo, pero sin embargo, lo que a mí me ha movido y lo que he visto que funciona también en las personas cuando se aplica bien, cuando se sabe del tema y cuando uno afina sus sentidos, uno afina la escucha y le da valor y poder a la palabra, tiene resultados iguales o mejores de los que pues, nos ofrece las otras corrientes. Entonces creo que ese tema de romper las barreras fue conmigo mismo, porque bueno, básicamente en nuestras familias, bueno, al menos en la mía, no ha existido nadie que estudie psicología. Yo también creo que al romper una barrera fue desde el inicio, desde estudiar psicología. Entonces creo que eso fue lo importante, ¿no? De romper esa barrera, de primero estudiar psicología y después también romper otra barrera, de decir como, bueno, yo también quiero esto, creo que lo he venido deseando, creo que yo he querido hacer esto. Y por eso es que, bueno, al menos de mi promoción, de los chicos que conozco, pues nadie más se interesó. También como dato curioso, esta maestría pues no se abre siempre. Quizás las otras maestrías tienen como más carga, ¿no? Son cada 6 meses que se abren esas cuestiones, pero en cambio esta no. Están muy pocos quienes en verdad hemos querido estar aprendiendo el psicoanálisis y llegar a ser psicoanalistas, hemos atravesado estos temas. Entonces esta maestría se abre una vez al año, una vez cada 2 años. Entonces es por eso que se vuelve incluso un poco riguroso, como lo mencionaba, y también exclusivo, ¿no?
para quien quiere en verdad aprender y ser. Claro, todas estas experiencias que usted ha venido viviendo creo que nos llevan al día de hoy. Ahorita vamos a tocar un tema que es el consciente. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre el consciente, el preconsciente y el subconsciente? Ya, recuerdo que era el consciente, preconsciente y el inconsciente. Sí, claro. Sí. Bueno, para eso creo que igual lo tomarán en clases, pero bueno, creo que se puede explicar mediante la figura del iceberg. El consciente es lo que tenemos en el presente, ¿no? Esta estructura psíquica donde, pues bueno, nosotros actuamos, estamos al margen de lo que es la realidad, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras vivencias, nuestras emociones combinado con todo lo que es nuestros sentidos. Después tenemos el preconsciente, que es esta parte, que es la intermedia, por así decirlo. Es como esta vía, este puente donde se guardan ciertos recuerdos que se utilizan cuando son necesarios. Y bueno, pues como digo, es un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Eso más que todo, o sea, más que diferenciarlos de cierta manera como tú lo dices, yo creo que pudiésemos como ubicarlos como un rompecabezas, ¿no? Quizá no existe el uno sin el otro. Necesitamos del inconsciente para que exista el preconsciente y el consciente. Entonces es una estructura, ¿no? Que va formado desde abajo hasta el medio y finalmente arriba, que es de lo que nos va a servir. Y el inconsciente, que es en base a lo que nos dice la teoría de Freud, hablando de esta instancia, ¿no? Que alberga nuestros recuerdos inconscientes, nuestras memorias, huellas némicas, traumas, y nos hace actuar. Es como una voz que quizá no es nosotros, sino como que suena como de alguien más, pero que nos impulsa a hacer cosas que decimos al final del día, bueno, no sé por qué hice eso. Entonces, pues, es esta parte que quizá no lo podemos ver, no está, digamos, en el campo de la realidad, sino más bien está en un campo diferente, ¿no? Donde no podemos quizá tocar, pero está presente. Bueno, muy interesante. En base a su experiencia dentro de lo que es la terapia individual, ¿cómo, o mejor dicho, de qué manera cree que el inconsciente afecta en la vida cotidiana de sus pacientes? El inconsciente, ya. Yo puedo decir que en gran parte, más que afectar, creo que rige ciertos factores. Es como menciono, ¿no? Como un mandato a veces que está presente dentro de las personas, que les hace pensar de cierta manera, ir en busca de algo que sienten familiar, y eso es lo que les moviliza, les hace sentir que quizá buscan algo de lo que perdieron en el pasado. Por eso es que el psicoanálisis le molestan, digamos así, bastante con este tema de que se va mucho al pasado y esas cuestiones, pero en realidad más que nosotros ver en el pasado, es que el pasado viene al presente y el pasado se hace presente. Entonces se rompe esta línea de la temporalidad que permite ver que bueno, pues todas esas experiencias del pasado están afectando al paciente, están haciéndole ser algo, hacer algo, decir algo, por medio del inconsciente, que siempre habla, ya sea en palabras, en lapsus linguae, en modos de pensar, en modos de sentir. Y bueno, lo bonito también de esto es que el inconsciente, yo creo yo que no todos sabemos de escucharlo, ¿no? Por medio de los sueños también, que es muy importante. El inconsciente no solemos escucharlo, decimos, bueno, es que no sé por qué hice eso, no sé por qué estoy repitiendo este patrón en pareja, no sé por qué soñé esto, no sé qué significa que yo sienta esto por esta persona. Entonces está jugándose algo ahí, siempre hay algo ahí. El inconsciente es como, está en el lado de la palabra,
en ese campo es que se juega el inconsciente, en la palabra. Ya, ahora vamos con unas preguntas, se podría decir un poco más personales. ¿Cómo maneja sus propios juicios para que estos no interfieran al momento de dar una terapia a un paciente? Bueno, esa pregunta la puedo responder en base al análisis, ¿no? ¿Cómo manejo eso? Pues a la final soy un ser humano más, ¿no? Río, lloro, me enojo, me salen bien o mal las cosas, pero es gracias al análisis, a la terapia, ¿no? Que se lo llamaría así, ¿no? En psicoanálisis se lo llama análisis. Es gracias al análisis, al haber pasado por el diván, al haber tenido esta experiencia, ¿no? de haberme analizado, de haber estado constantemente en terapia, de que he podido tratar también mis temas, mis problemas, que he aprendido a escuchar mi inconsciente, que es ahí donde uno también se siente de cierta manera humano, ¿no? Y bueno, pues no voy a mentir que, claro, habrá historias que nos toquen el corazón, que nos hagan sentir quizá tristes, dudosos y así, pero el tema que no nos afecte va a depender de cómo nosotros hayamos también trabajado, porque el trabajo de nosotros no solamente empieza cuando el paciente ingresa a la consulta, sino que también está detrás de los momentos en donde yo aprendí lo que sé y donde yo acepté que también tengo problemas. Entonces, al pasar por el diván, al yo hablar, al yo sentirme que estoy trabajando mis problemas, mis dificultades, mis miedos o cualquier otro trauma o problema que haya existido en mí, pues puede venir un paciente con problemas similares, pero yo me sentaré a escucharlo y tomar mi posición de psicoanalista, sin juicios y sin problemas que pueda quizá decirle al paciente, sin meter mi subjetividad, por así decirlo, dentro de sus decisiones. Listo. Usted, dentro de su intervención, nos había hablado acerca del diván. Entonces, ¿cuál es la función del diván y del espacio clínico dentro del tratamiento que usted le aplicaría a un paciente? Ya. Sí. El diván es importante, ¿no? Creo que hablemos primero del diván, creo que es algo importante, ¿no? Sería algo así como este sitio, no sé si se ve, pero bueno, no, básicamente es como un mueble que nos permite sentarnos de una manera en la que estemos un tanto recostados y el analista iría detrás, el analista iría por la parte de atrás. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Muchas terapias las mencionan de tú a tú. En el psicoanálisis sería como una terapia entre yo y mi inconsciente. Entonces, el psicoanalista es el que brinda esta vía, ¿no? Esta vía para que el inconsciente hable, para que el paciente escuche, su inconsciente escuche su palabra. Entonces, le estamos dando un lugar a la palabra, le estamos dando la oportunidad al paciente de que no se sienta solo, pero al mismo tiempo tampoco tenga al psicólogo mirándole con una mirada que quizá a veces se siente juzgadora, ¿no? Porque como psicólogos podemos, o sea, no sé, tener cualquier tipo de gesto, de cara, y eso va a repercutir mucho en nuestro paciente, porque nosotros somos dueños de lo que decimos, más no de lo que el otro interpreta. Entonces, pues, esto permite, creo yo, y dentro de mi formación también lo hablamos, de que se dé un lugar más amplio a este tema de la imaginación, del recuerdo, de la hipotetización, que es un término importante en el psicoanálisis, porque
al referirnos a hipotetización, es hacernos preguntas. Lo que busca el psicoanálisis es hacernos preguntas del por qué hago esto, del que quizá, pero yo digo, bueno, ¿por qué hago esto? Quizás será porque alguna vez me peleé con mi papá, quizás porque alguna vez me enojé con mi hermano. Entonces nos está acercando quizá eso a la verdad. Entonces eso es lo que permite el diván. Pero el diván tampoco es para todos. El diván también no va a resultar como quizá para quien sí necesite una silla y necesite como quizá conversar mirando al frente al psicólogo. Entonces pues será más un tema tanto como del analista, ¿no? Que pueda ver si es que su paciente tiene este tema del habla, de la hipotetización bien desarrollado para poder pasar al diván, ¿no? Y sentir como que quizá no hay nadie, pero soy yo mismo hablando, soy yo mismo dándole un lugar a lo que estoy pensando. Entonces eso no sé si quizá me hice entender un poco. Usted en este lapso nos habló del recuerdo y de ahí deriva esta pregunta. ¿Cree usted que el pasado nos marca para siempre o realmente podemos romper patrones autodestructivos? Yo creo que el pasado dependerá mucho de lo que haya sucedido, ¿no? Creo que es un tema, creo que podemos tocar un tema importante aquí, ¿no? Que es el tema del amor. Me gusta mucho, hay una frase que me gusta mucho y que dice, en el análisis de lo que vamos a hablar es de amor, porque no existe una relación solo conmigo mismo. No soy solo yo quien experimentó el trauma, sino que siempre está involucrado alguien más, algún familiar, alguna otra persona que le consideramos importante o incluso algún desconocido que quizá nos hizo daño. Pero siempre está hay un lugar de dos. Entonces pues ese lugar de dos es tanto la otra persona como yo, que influye en este tema de cómo yo vivo cada experiencia. Y de niños pues estamos más vulnerables y susceptibles, es verdad, a experimentar muchas cuestiones. Incluso se ha hablado de que nuestro primer trauma viene a ser el nacimiento, porque nacemos de este mundo dejando ese mundo completo que teníamos, ¿no? El vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para nacer en un mundo donde pues nacemos incompletos al tener este corte del cordón umbilical. Y nos insertamos en el mundo de la palabra, donde en realidad pues siempre algo nos va a faltar. Siempre vivimos en falta los seres humanos. Siempre nos va a faltar ropa nueva, un trabajo mejor, más dinero, más y más. Entonces eso me invita a desear. Entonces pues este tema del trauma, como mencioné, es importante tocarlo, yo creo que en el caso por caso, ¿no? Puede afectar, sí, puede marcar una vida, sí, pero en el psicoanálisis lo que te permite es llevar contigo ese trauma, pero darle una resignificación. El psicoanálisis no te permite viajar en el tiempo, pero sí te permite resignificarlo, ubicarte mejor en él. Entonces pues eso es lo importante, ¿no? Para este tema de traumas, para este tema de problemas, ¿no? Que como digo, esos son temas amorosos, son temas que muchas veces nos tocan, porque están del lado afectivo también. Listo, y dentro de esta intervención también se había hablado mucho de la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo cree usted, o mejor dicho, por qué cree usted que el psicoanálisis es importante en nuestra actualidad y por qué? Sí, el psicoanálisis sigue teniendo relevancia, sigue siendo importante, no solo porque haya sido uno de los pilares fundamentales dentro de la psicología, sino que también sigue teniendo relevancia por quienes seguimos haciendo que trasciendan el tiempo, por quienes seguimos leyendo esos libros de 1990,
1980, que nos siguen diciendo cosas. En este tema del estudio del psicoanálisis es muy riguroso, te invita a querer cuestionarte cada vez más. A veces nos quedamos en un capítulo cuando hacemos grupos de estudio, nos quedamos en un capítulo dando varias ideas, podemos irnos 1 hora básicamente, siguiendo cuestionándonos de lo que trataba de decir Freud, de lo que trataba de decir Lacan, de lo que trataban de decir otros psicoanalistas que incluso siguen vivos, como son Brownstein, que nos invitan a quizá ubicarnos en el presente, ¿no? Ubicar lo que querían decir y cómo lo ubicamos ahora, cómo lo ubicamos dentro de cada uno de nuestros trabajos o de algunas vivencias, incluso dentro de las películas, ¿no? Es importante también ver cómo el psicoanálisis es arte, el psicoanálisis está relacionado con la filosofía, con la poesía, es una práctica de la palabra. Entonces, pues, por eso es que el psicoanálisis sigue teniendo relevancia, porque los seres humanos, a pesar de que nos adecuemos a la moda, nos adecuemos a los nuevos medios de comunicación o a las nuevas cosas que se ponen de moda, pues seguimos siendo seres humanos, seguimos respirando, seguimos sintiendo, quizá le podemos dar nuevos nombres a los síntomas, pero al final seguimos siendo seres apalabrados, que al final estamos en un mundo donde tenemos que sí o sí vivir en sufrimientos, pero también en momentos donde sentimos mucho amor y se vive de una manera muy especial también eso con quienes queremos. Ahora, ¿usted cómo cree que utiliza el psicoanálisis al momento de la terapia? Ya, muy bien. Bueno, por mi parte, en mi caso, pudiese ubicarme en 2 lugares. En mi consultorio, cuando soy psicoanalista, y también cuando en mi otro trabajo, yo trabajo para el Ministerio del Desarrollo Humano, en una fundación. Ahí también trabajo en un proyecto con niños que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, pues, en esas 2 partes yo puedo, como por así decirlo, ubicarme, ¿no? Porque ya sea que, por ejemplo, en MDH, en el ministerio, me pidan que cumpla ciertas cuestiones, yo puedo decir que en el momento de dar terapia, de escuchar a otro ser humano, me pongo en ese lugar y hago psicoanálisis. El psicoanálisis se hace y el psicoanalista es psicoanalista cuando está en el análisis. Más afuera no, pero todos tenemos la rigurosidad de que tanto afuera como adentro hay que ser un profesional, ¿no? Pero el hecho de ponernos como psicoanalistas es ponernos en el lugar de la escucha, ¿no? En el lugar de la palabra, de darle lugar a ello. Entonces, yo creo que en el trabajo, en el ministerio, en las terapias, creo que he podido escuchar desde los chicos, brindarles este apoyo, este acompañamiento, y también a los padres, ¿no? Que creo que son los que muchas veces nos vienen con muchas demandas de que, bueno, quiero que mi hijo siga estudiando, quiero que mi hijo haga esto, quiero que mi hijo sea así como yo quiero. Pero muchas veces, pues, esas demandas no van a ser cumplidas, y menos en el tiempo en el que las personas queremos, ¿no? Porque cada quien vivimos en una lógica diferente. Entonces, en este contexto, pues, los niños, los padres van a querer una cosa, pero uno como profesional, uno tiene que hacer lo que considera que es mejor para la otra persona. Y por otro lado, en este tema de la consulta privada, pues es donde, digamos, yo digo, ¿no? A veces se da la magia, ¿no? De escuchar, de a veces también acompañar ese sufrimiento que es a veces el único lugar donde una persona tiene la oportunidad de hablar. Muchas veces se callan lo que viven en sus casas, se callan lo que viven en sus trabajos, tratan de tapar todo eso, quizá
quizá con excesos de consumos, ¿no? Como el alcohol, el tabaco. Entonces, eso es un lugar para incomodar. ¿Por qué? Porque es duro conocerse a uno mismo. Bueno, en nuestra realidad, en nuestra actualidad, se ha podido ver que los padres, nosotros mismos como jóvenes, hemos empezado a priorizar nuestra salud mental, pero no siempre es así. No todos tenemos tal vez esa misma apertura. Entonces, tomando en cuenta los prejuicios que la mayoría de personas tienen, ¿cómo cree usted que el tipo de terapia que usted ofrece puede ayudar a cambiar esa perspectiva? Claro. Bueno, yo creo que el tipo de terapia que yo ofrezco es algo diferente, es algo que ha dado resultados, es algo que más que curar creo que ha brindado paz, ha brindado este lugar donde pues más de una persona me ha dicho que nunca se había sentido así de bien. Entonces pues creo que en parte uno trata de ser humilde, ¿no? Dentro de lo que sabe. Bueno, hay un término que se utiliza mucho también en psicoanálisis, que es el sujeto supuesto a saber. En este caso vendría a ser la persona que se supone que sabe, ¿no? Como por ejemplo un doctor y un profesor, ¿no? Como aquel ente que se supone que sabe sobre algo y lo domina. Pero muchas veces en el psicoanálisis pues no nos mostramos así con la cantidad de títulos en la pared, quizá con la cantidad de libros que me he leído, sino con el conocimiento que traigo dentro de mí y cómo me posiciono yo para escucharte, cómo piensas y cuál es tu sufrimiento. Y hay una palabra que es importante, ¿no? Dentro del análisis, incluso a mi analista, porque yo también continúo yendo a análisis, me suele decir siempre, cuéntame Javier, ¿qué me traes para esta semana? Entonces es algo que se actualiza. Entonces es eso lo que les ofrezco, un acompañamiento constante, una escucha constante y este lugar donde uno puede venir a vivir aquello que quizá lo trae guardado, quizá a escuchar aquello que como les mencionaba, es esa voz inconsciente que me dice, o esas acciones que yo hago que ni yo sé por qué las hago. Eso es lo que les ofrezco, escucharles, acompañarles y a cambiar esas vidas que muchas veces siguen viviéndose, repitiendo un patrón, repitiendo desde niños algo y buscando algo, ¿no? Algo más del otro, algo más de la vida, quizá dándoles esa saciedad de querer muchas cosas y también poder aceptar lo que uno se tiene. Eso en parte, pero creo que lo más importante sería como que cada uno se decidiese, ¿no? por tomar este espacio, por probarlo, así como yo lo hice alguna vez. Y igual le estaré agradecido a todas las personas que me estuvieron acompañando en ese proceso, y desde un inicio también a mi psicoanalista, ¿no? Que fue quien me escuchó desde un inicio y me ha visto en mis buenas, malas y peores, pero gracias a ella yo me siento bien. Eso. Ya, y por último, ¿qué consejo les daría a las nuevas generaciones que se están formando para llegar a ser psicólogos clínicos? Creo que les pudiese dar muchos consejos como los que ya me han venido dando a mí, ¿no? De que lean mucho, cuestiónense acerca de todo,
sean curiosos, sean pacientes consigo mismos, con el proceso, sigan su deseo, ¿no? Sigan aquello que quieren hacer, porque créanme que no hay mejor decisión que la que se toma en base al deseo, en base a lo que yo quiero, en base a lo que yo siento que puedo hacer. Entonces pues creo que en parte eso es lo que a mí me ha servido, es en parte a mí lo que me ha hecho llegar hasta aquí, y me siento totalmente satisfecho con quien soy ahora y con quien puedo llegar a ser también, y con lo que sé. Eso es lo que me da gran satisfacción, porque no solo he aprendido, como digo, de los libros, sino que he aprendido de mí mismo, de mi inconsciente, de mi vida, de los otros también, porque tampoco es que uno se conoce a sí mismo solo, uno necesita siempre del otro, siempre necesita a alguien más. Entonces pues eso también nos trae a tocar el tema de la humildad, ¿no? Siempre ser humildes y no creer que sabemos todo, sino que siempre aceptar que debemos aprender más. Ahora, como conclusiones de esta entrevista, podemos llegar a que el psicoanálisis en la actualidad es una herramienta que sigue ayudando a superar diferentes emociones y la conducta humana. Agradecemos también al psicoanalista Javier Zamora por la apertura y por compartir con nosotros sus reflexiones y enseñanzas acerca de este gran tema y sobre todo importante dentro de nuestra actualidad, y nos deja la idea de que el pasado no desaparece, sino el pasado puede resignificarse. Sus aportes nos permiten comprender de una mejor manera lo que estamos aprendiendo en clases, lo que seguimos estudiando, y sobre todo nos ayuda a mejorar nuestras emociones y la forma de relacionarnos. Así que le deseamos muchos éxitos en su trayectoria profesional y que continúe contribuyendo al entendimiento del comportamiento humano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si puedo dar un pequeño mensaje final que justo había encontrado esta mañana. Esta es una frase que decía Jake Alan Miller. Decía: no sean clínicos, sean analistas. Porque el psicoanálisis no consiste en mirar síntomas para clasificar o explicar desde un saber previo. Implica dejarse enseñar y afectar por la singularidad de todo aquel que nos confía su malestar. Entonces pues nos invita a no solo basarnos en el modelo médico, no solo querer clasificar todos los síntomas, englobarlos y ubicarlos, sino como que también dejar ser a los pacientes y escucharlos a cada uno, en caso por caso, en la singularidad, escuchar su subjetividad y por ende su inconsciente. Muchas gracias. Muchas gracias por la apertura y por abrirse con nosotros, y ojalá podamos en una próxima continuar con la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa intervención. Como conclusión de esta entrevista tenemos que en el contexto contemporáneo, incluso corrientes como el psicoanálisis se ve fuertemente influenciado para bien gracias a la tecnología y a la inmediatez digital. El psicoanálisis ofrece una metodología de terapia en la cual se va a profundizar en el paciente, su inconsciente, y puede ayudar a un mejor razonamiento dentro de la terapia. El psicoanálisis se presenta como una herramienta fundamental para responder a las necesidades complejas de la mente humana en nuestro mundo moderno.